Amén. Como dice Alan, buenos días universitarios. Los quiero mucho universitarios, amén. Entonces, qué increíble estarnos acá reunidos, ¿no? Entonces, y ahora vamos a estudiar la palabra de Dios, amén. Pero antes quiero agradecer mucho a Jimena que compartió sobre la Santa Cena. Y es increíble que el hermano físico de Jimena está acá, amén. Me parece muchísimo, amén. Entonces, y gracias Alan por las ofrendas, amén, por compartir sus frustraciones con nosotros, amén. Fue inspirador, hermano, amén. No, pero nos animó mucho con su ejemplo y ver cómo Dios bendice la generosidad, ¿no? Pero ahora vamos a estudiar la palabra de Dios, y si tú estás visitándonos por primera vez, o segunda vez, o no sé, quizás sabes que estamos haciendo una serie en el libro de Hechos, amén. Entonces, la semana pasada estudiamos Hechos capítulo 13 y capítulo 14. Y recuerda que Hechos 13, ¿qué pasa en Hechos 13? No sé si alguien... Wow, el primer viaje, qué increíble, Alison, amén, wow. Alison es la única que está despierta, amén. Hubo el primer viaje misionero. ¿Y quiénes hacían parte de ese equipo misionero? ¿Recuerdan? ¿Quién? Yo hacía eso en el colegio, todas junto con todos para no quedar nada claro. ¿Quién estaba allá? Pablo, solo Bernabé, y después pidió ayuda de Juan Marcos, amén. Recuerda de que Juan Marcos, era la estrella de la iglesia en Jerusalén, por eso que Pablo y Bernabé quisieron llevarlo de nuevo a Antioquía para el primer viaje misionero. Pero ¿qué Juan Marcos hace? Se va, abandonó el equipo misionero. No sabemos si fue por una enfermedad, la persecución o la distancia, pero lo que sí sabemos es que Juan Marcos, infelizmente, abandona el viaje misionero y regresa a Jerusalén. ¿Están conmigo? Entonces, recuerda que un poquito de memoria de la semana pasada. Primero viaje misionero, Hechos 13 y 14. El segundo viaje misionero, ¿qué capítulos son? 16 y 18 de Hechos, amén. Y el tercer viaje misionero es al fin del capítulo 18 y va hasta el capítulo 21 de Hechos. Entonces, hoy vamos a estudiar solamente el capítulo quizás 15 de Hechos, amén. Un poquito antes del segundo viaje misionero que empieza en Hechos 16. ¿Y qué estaba pasando? Recuerda que Pedro llegó a los gentiles con Cornelio, Antioquía, la iglesia creció quizás a 40,000 discípulos, ¿recuerdan? Que Pablo y Bernabé predicaron allá, fue increíble. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia tiene más discípulos? Problemas. Cuanto más discípulos en la iglesia, más problemas aparecen en la iglesia. Por eso el título de la clase de hoy es simplemente Problemas en la iglesia. Qué increíble, qué título inspirador, ¿no? Problemas en la iglesia. Hoy vamos a estudiar uno de los eventos más dramáticos en la historia de la iglesia primitiva. Y para eso quería compartir un mapa con ustedes que van a entender en Hechos capítulo 15. Entonces, ahí es del segundo viaje misionero que vamos a estudiar la próxima semana, Hechos 16. Pero hay un detalle que yo quería utilizar del mapa, y aprecio mucho Manover y Donativo, amén. Tengo un punto para nosotros, y ese punto viene de la oración de Jesús en Juan 17, cuando ora por ti y ora por mí. Jesús dice: yo oro que ellos lleguen a la perfecta unidad. Primero y único punto, perfecta unidad. Porque tú vas a ver que en ese capítulo de Hechos 15, problemas que hubo dentro de la iglesia, Dios estaba queriendo enseñar perfecta unidad. Y la iglesia no es perfecta. ¿Por qué? Porque tú estás acá, amén, y yo estoy acá. Entonces la iglesia no es perfecta, amén. Y vamos para Hechos capítulo 15. Recuerda que la semana pasada terminamos en versículo 4, cuando ellos llegan de Antioquía a Jerusalén.
y tuvieron tiempo de compartir buenas noticias. ¿Recuerdan eso un poquito? Que vamos a Hechos capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 1. Hechos 15, versículo 1. Dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Mira el problema. Mira, entonces, ¿tú puedes mostrar el mapa ahí, mano? Mira, Antioquía, espera un poquito, estaba acá. Jerusalén, ahí estaba Judea cerquita. Ellos viajaron allá hasta Antioquía, donde había un montón de discípulos con pasado gentil. Hicieron este viaje y empezaron a enseñar algo, que tú tienes que ser circuncidado conforme a la ley de Moisés para que puedas ser salvo. Mira el versículo 2. Esto provocó un altercado, un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieron a Jerusalén. Pero ¿cómo se titula? ¿Subieron a Jerusalén? Si Jerusalén es abajo. Está hablando subieron en el sentido de altitud. Jerusalén está más o menos 800 metros arriba del nivel del mar. Amén. Pero ellos bajaron a Jerusalén, pero subieron a Jerusalén en altitud. ¿Está conmigo? Sí. Amén. Solo para... Vamos a geografía. Ahí Alejo estaba mirando para mí así. Mientras Amén estaba con él. Exactamente. Amén. Entonces, amén. ¿Dónde paramos? Subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Esas noticias llegaron a llenar de alegría a todos los creyentes. Mira, Fenicia y Samaria está en la mitad. Es que no está escrito, pero está entre Cesarea y Antioquía. Entonces, mientras bajaban, pasaron por Fenicia y Samaria. ¿Amén? ¿Están conmigo? Sí. Versículo 4. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces ellos bajaron acá, imagina, llegaron eran cristianos, pero con pasado judío. Fueron las iglesias de Antioquía, que eran un pasado gentil, así como tú y yo, y empezaron a enseñar: mira. Si ustedes creen que es fácil así, el salvo pueden parar por ahí. Ustedes tienen que seguir la ley de Moisés, ser circuncidados si quieren ser salvos. Y eso provocó un altercado, un debate. Pablo y Bernabé estaban discutiendo: ¿qué está pasando? Mira, hace que tomar la decisión. ¿Sabes qué? Vamos hasta Jerusalén y a llevar ese asunto, porque no está llevando a nada, a ningún lugar acá. Vamos hasta Jerusalén a hablar y reunir todos los líderes para mostrar, para poner en la mesa este tema. Y la Biblia dice que mientras bajaba a Jerusalén, ellos tenían un tiempo de GNN, de buenas noticias. Amén. Las buenas noticias que jamás verás. Amén. Ese fue. Llegaron en Fenicia y Samaria, hablaron eso, las buenas noticias que jamás verás. Y hablaron de cómo los gentiles estaban siendo convertidos. Amén. Nunca subestime un tiempo de buenas noticias. Está en la Biblia. Amén. Versículo 5. Dice: entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan a la ley de Moisés. Algo para entender de los fariseos. Los fariseos era una división dentro del grupo del judaísmo. Así como hoy hay protestantismo, catolicismo, en aquel tiempo dentro del judaísmo había los fariseos, los saduceos, los zelotes. Amén, ¿están conmigo? Sí. Y muchos de esos fariseos dejaron su pasado religioso, se convirtieron en discípulos, pero querían traer las falsas doctrinas de lo que creían antes para la iglesia y querían imponer a las otras personas. Y eso puede pasar contigo o conmigo. Yo no sé cuál es tu pasado religioso, amén, pero puede venir la tentación de tú querer traer falsas doctrinas de lo que creía antes, ahora para dentro del reino de Dios. Y mira el versículo 6. ¿Está conmigo, hermanos? Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto.
Después de una larga discusión, no fue algo rápido, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Y recuerdan eso? Hechos 11 con Cornelio, Hechos 10, de aquí se refiere. Versículo 9: sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Qué increíble escritura. Acá es uno de los momentos más dramáticos de la iglesia primitiva. Una controversia que estaba a punto de dividir la iglesia. Y algunos judíos en la iglesia estaban diciendo que para ser salvo, no es solamente el evangelio, no es solamente arrepentirse, tener fe, como ser bautizado, nacer de nuevo. No. Para que pueda ser salvo, tiene que ser circuncidado de acuerdo con la ley de Moisés. ¿Y qué pasa? Pedro se levanta y refuta ese pensamiento. Lo mismo que le había hecho en Hechos 11 con los judíos. ¿Por qué comiste en la casa de Cornelio, un gentil? Judíos no pueden comer con gentiles. Y él explica su comportamiento también. Ahí mira el versículo 13. Versículo 13. Cuando terminaron, Jacob tomó la palabra y dijo: hermanos, escúcheme. ¿Qué Jacob es ese? ¿El apóstol? No. ¿Recuerda que Jacob fue decapitado en Hechos 12? Ese Jacobo es el medio hermano de Jesús. Sí, Jesús tuvo María, amén, fue casada con José, y después que tuvo milagrosamente a Jesús, ellos tuvieron otros hijos. ¿Está conmigo? Por eso era el medio hermano de Jesús. Pero eso es para otra prédica, amén. Pero puedes imaginar eso, Jacob acá. Quizás él se parecía un poquito con Jesús, quizás. Y entonces acá está toda la asamblea, los apóstoles, los ancianos y todos los discípulos en ese concilio. Y ahí Jacob escucha a Pedro, Bernabé y Pablo. Después escucha a los que están a favor de la circuncisión. Y después él toma una decisión. Jacob era el líder de la iglesia primitiva. Dice: hermanos, escúcheme. Eso es lo que vamos a hacer, amén. Mira el versículo 14. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como es escrito: después de eso volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busquen al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace esas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Me gusta la versión de Reina Valera que dice: yo juzgo correcto. Versículo 20 dice: más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en la sinagoga todos los sábados. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos e enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de nuestros, sin nuestra autorización, implicando que necesitaba autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Miren qué interesante lo que está pasando, hermanos.
Jacob, como yo hablé, escuchó los argumentos de Pedro, Bernabé y Pablo, escuchó a los discípulos que infelizmente estaban a favor de la circuncisión, y no hubo una votación. Él nos dijo, ¿sabes qué? Levante la mano, ¿quién crees que debemos ser circuncidados para ser salvos? Vamos a mirar la democracia acá, vamos a mirar. La mayoría dijo que sí, bueno, es eso que vamos a hacer. ¿Ellos hicieron eso? ¿Sabe, hermanos? Algo es muy importante para entender la iglesia primitiva. En la Biblia, las iglesias no eran autónomas. Piensa desde una perspectiva lógica. ¿Cómo llegar a todas las naciones si somos solamente nosotros acá en Ciudad de México? ¿Cómo? Si vivimos por autonomía. ¿Sabe? Jesús nunca predicó autonomía. Por el contrario, si tú lees Juan 17, él ora que los discípulos sean así como tú, Padre, eres conmigo, que ellos lleguen a la perfecta unidad. ¿Sabe? Autonomía no es una cuestión de opinión. Iglesias autónomas producen discípulos autónomos. Es una cuestión de falsa doctrina. ¿Cuál es el principio? Un principio para entender acá. Dios estableció líderes humanos en su iglesia para que la iglesia esté unida en vida y doctrina. Es eso. Dios estableció líderes humanos para que pueda mantener una unidad de vida y doctrina. Si tú ves la Biblia, no hay un relato positivo de autonomía bíblicamente. Tú puedes ver, siempre cuando en Jueces, tú puedes leer después, pero el último capítulo de Jueces, que la palabra jueces significa líderes, que era un tiempo donde Dios no había líderes específicos, estaba levantando algunos líderes. Cuando no había líderes, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Eso está en Jueces 21, versículo 24, o al revés, 24 y 21, amén. Pero sabe, hermanos, es muy importante. Sin duda, en este grupo había discípulos que estaban de acuerdo que tenía que ser circuncidado para ser salvo. Pero Jacob se levanta y dice, hermanos, escúchenme, la verdad es clara. Y él utiliza las escrituras para defender el punto de que no es necesario más la circuncisión, amén. ¿Están conmigo? Y la Biblia dice que se pusieron de acuerdo y los líderes escribieron una carta para distribuir a todas las iglesias con pasado gentil. Amén. Entonces, ¿sabe? En el reino de Dios no existe democracia. Amén. La palabra de Dios nos guía. Amén. Es el líder. Amén. Entonces, la democracia en verdad mató a Jesús. Si parar para pensar, la mayoría dijo crucifícalo. Si tú ves el Antiguo Testamento, los 2 espías que fueron a ver la tierra, ¿cuál era el relato de la mayoría? Eran malas noticias. Pero el pueblo escuchó la democracia y dijo, ¿sabes qué? Quizás no podemos conquistar la tierra prometida. Solo 2 tenían un reporte fiel, la minoría. Y Dios castigó a todo el pueblo. ¿Sabe? En el reino de Dios tenemos que entender ese principio. Amén. Ningún líder humano va a estar por encima de la Biblia de Jesús, jamás. Pero Dios utiliza por medio de esa Biblia líderes humanos para mantener una unión de vida y doctrina. Y por eso que es increíble que hoy tenemos un hermano de Estados Unidos visitándonos, amén. Pero ahora, si tú preguntas a Fernando, creo que vino acá, hizo un viaje con la abuelita, ¿no? La abuelita de Fernando tiene 120 años. Sí, ¿no? 120. Wow. Entonces, amén. Qué increíble, amén. Estoy pensando, pero está grabado con las cosas, entonces tengo que pensar 3 veces. Pero si tú hablas con Fernando, amén. Si tú hablas con Fernando y dice, Fernando, la iglesia en Los Ángeles, wow, ¿qué tan diferente es? Sí, son americanos, pero es el mismo estándar. Si tú vas a la iglesia en China, que tenemos ahí en Hong Kong, amén. Si tú vas a la iglesia, a una cultura totalmente diferente, vas a pensar, wow, sin duda, debe ser totalmente diferente a lo que enseñan. Y en verdad no. Tú ves la misma vida de discípulos de Jesús. Vas para Australia, vas para Nueva Zelanda,
vas para Europa, para Londres, tú vas a ver el mismo estándar, que no es un estándar de un origen humano, es el estándar de la palabra de Dios sobre qué es cristianismo. Hoy en día las iglesias así, que se ven autónomas, tú vas a la misma denominación, tú cruzó la calle, habla el mismo idioma, misma cultura, misma sociedad, cruza la calle, la misma denominación, todo diferente. Todo diferente. ¿Por qué que no están unidos? Yo veo una vida acá, otra vida allá, múltiples niveles de compromiso. Eso es ridículo. ¿Sabe, hermanos? Con este problema doctrinario, yo quiero preguntar, ¿qué tanto tienes convicción del plan de salvación? ¿Tú tienes convicción del plan de salvación? Porque eso no es un área de opinión. ¿Cuántas veces yo fui a iglesias religiosas? Y lo más importante de la Biblia, hay muchas cosas. Pero si tú estás en una iglesia y no sabes del plan de salvación, ¿qué estás haciendo ahí? Eso es lo fundamental que tenemos que aprender sobre cómo ser salvos. ¿Y cuántas veces yo ya fui a iglesias de jóvenes y yo se preguntas, mira, ¿cuál es el plan de salvación? Y preguntaba entre las personas y un montón de respuestas diferentes. Entre ellos mismos. Uno es salvo así, otro es salvo de esa manera, otro es salvo de otra manera, otro ni sabe, pero toca en la alabanza, pero no sabes cómo ser salvo, pero no sabe cómo es salvo, pero está enseñando a otros, pero ¿quién está enseñando si tú no sabes cómo ser salvo? Pero no es relevante saber la salvación, al mismo tiempo ¿qué está pasando ahí? Pablo y Bernabé, cuando escucharon eso, no hablaron, ay, ok, es su opinión, ahí en Antioquía es su opinión, todo bien pensar que tiene que ser salvo para ser, todo bien creer en eso, somos familia, no importa si tú crees otro plan de salvación, no importa si tú ni sabes cómo ser salvo, no hay problema, vamos todos a abrazarnos y cantar una canción juntos así, ¿entiendes? Muy bueno tú. La Biblia dice que provocó un altercado, tuvieron una larga discusión, eso no puede salir de acá, ¿entiendes? Es algo muy claro en la Biblia sobre cuál es la verdad. Tú tienes convicción en el plan de salvación. ¿Tienes? Porque iglesias religiosas autónomas, puedes preguntar a los primos. Yo tuve un tiempo, un estudio bíblico con Alan, con dos chicos, y fue muy chistoso porque eran dos chicos que son mejores amigos. Yo no sé si creo que van a la misma iglesia y estaban hablando sobre la salvación. Yo pregunté, mira, una pregunta, ¿cuál es el plan de salvación para ti? Y él me dijo algo como, sí, es que yo creo eso y eso y eso. Okay. Y yo pregunté para el amigo, ¿y para ti cuál es el plan? ¿Tú crees en eso? Que es lo que le acabo de decir. Dijo, para mí yo creo, ok. Y yo hablé por ellos, ustedes dos, mejores amigos, que se dicen cristianos, van a la misma iglesia, están de manos dadas así para hablar de cositas juntos todo el tiempo, ustedes ni están de acuerdo en el plan de salvación. Ustedes dos. Y ellos quedaron así, wow, yo no sabía de eso. Es como, hermanos, tú entiendes la importancia, en verdad, de líderes que pueden mantener la unión de vida y doctrina. Y acá ellos dan algunas direcciones en esta carta. Mira, no tienes que ser circuncidado, pero dice, se abstengan de la inmoralidad sexual, contaminado por los ídolos, carne de animales estrangulados y de sangre. Tú, ¿cómo así? ¿Por qué decir eso a ellos si son discípulos? Recuerda, esto es una carta a los discípulos jóvenes en la fe con pasado gentil. ¿Están conmigo? Ellos adoraban Dios del sol, adoraban muchos dioses, tenían muchos cultos, hacían muchas adoraciones en falsos dioses en los templos. Los gentiles en toda su vida han tenido esas costumbres, han sido así por toda su vida. Esas han sido sus tradiciones hacia dioses paganos. ¿Qué hacían ellos? Justamente, si tú estudias ahí, ellos tomaban sangre, tenían prostitución en el templo y comían impuramente animales estrangulados y adoraban a falsos dioses. Era su costumbre desde como era chiquito. Entonces, ¿por qué quieres ver esa dirección si muchos son pecados bíblicamente? Sin duda, porque tú no puedes esperar que alguien entienda algo tan profundo como joven discípulo. A veces tiene que recibir una dirección, mira, no hagas eso. Quizás tú no entiendes ahora, pero sigue la carta, ¿ven? No hagas eso. En vez de decir,
palabras que quizás personas con pasado religioso, judío entienden, inmoralidad sexual, pecar contra el templo, ellos es otro idioma. ¿Quién me está hablando de eso? Para ellos, mira, sigue la carta, amén. No, es como se abstengan de tradiciones como inmoralidad sexual, tomar sangre y ese tipo de cosas. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a seguir leyendo ahí, versículo a 30. Y ahí terminó la carta, ¿no? Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Claro, ¿no? Escucharon que no tienen que ser circuncidados. ¡Qué mensaje increíble! Amén. Hubo una celebración colectiva allá. Todos botando los cuchillos en el suelo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Hagamos fiesta, amén. Cantar las mañanitas, ¿entiendes? Un champán, ¿entiendes? Ahí quizás. Ahí. Va, versículo 32. Vamos a saltar para el 36. Dice, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. ¿Qué ciudades eran esas? Donde Pablo fue apedreado. Diciendo, regresemos a esas ciudades y vamos a ver cómo están. Wow. Versículo 37. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después que los hermanos lo encomendaron la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Y en Hechos 16 empieza el segundo viaje misionero. Pero un poco irónico, Tulio, tú estás hablando de perfecta unidad y acá vemos un momento muy triste, la separación de Pablo y Bernabé. ¿Sabe? Después de un celo por la verdad sobre la doctrina, de estarnos unidos a la doctrina, algo un poco irónico, ¿no? Pablo y Bernabé, los hombres que más habían influenciado la iglesia para recibir a los gentiles, era su mensaje, mira, recibamos a los gentiles. Ellos estaban ahora separando. No estaban expulsando uno al otro, pero simplemente estaban yendo en caminos diferentes. Y la Biblia dice que Pablo escogió un hombre llamado Silas para empezar su segundo viaje misionero en Hechos 16. ¿Quién es Silas? Si tú lees el versículo 32, dice que Silas es un profeta. Ahora, si vas a elegir un compañero para un viaje misionero, creo que un profeta es una buena opción. Amén. Es una buena idea. Yo haría lo mismo. Y entonces, la Biblia dice, es muy interesante, que Bernabé a Tomás eliges a Juan Marcos. Y aunque Juan Marcos había decepcionado, aunque Juan Marcos había abandonado en Panfilia el primer viaje misionero, este joven Juan Marcos, si tú ves, estaba con el corazón quebrantado. Sus sueños, él era la estrella de Jerusalén, la reputación increíble de Jerusalén, era el hijo en la fe de Pedro. ¿Recuerdan? 1 de Pedro 5:13. Es el primo de Bernabé. Pero sus sueños acá se habían ido. Imagina la vergüenza que Juan Marcos debería estar sintiendo en ese concilio en Jerusalén, escuchando Pablo, Bernabé y él ahí en el medio. Pero ¿sabes? Bernabé mira para Juan Marcos y dice, Juancho, ¿qué piensas de venir conmigo a la casa de Chipre? Recuerda que Bernabé era de Chipre. Y es muy interesante porque mira en Colosenses capítulo 4. Colosenses 4. Yo hablé que íbamos a hablar de Juan Marcos, ¿no? Colosenses 4. ¿Está conmigo? Acá Pablo está en la cárcel, ¿no? 30 años después que la iglesia empezó en Hechos 2, una generación después, años después que tuvo el evento en Hechos 15. Mira Colosenses 4, versículo 10.
Dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones, si va a visitarlos, recíbalo bien. ¿Qué miramos acá? Cuando Pablo está en la cárcel, ¿quién está acompañando a Pablo? Juan Marcos. Y miren 2 de Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo, no sé si saben, pero fue escrito en 66 después de Cristo. Un poco antes de Pablo haber sido decapitado y martirizado por el Evangelio. Él está escribiendo a su hijo amado Timoteo, hijo en la fe. Y mira lo que Pablo dice, versículo 9. 2 Timoteo 4, versículo 9. ¿Llegaron? Dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. ¿Sabes? Siempre decimos una relación de papá e hijo en la fe, Pablo y Timoteo, ¿no? Pero la Biblia dice que Pablo quería a Timoteo ahí antes de ser decapitado. Pero ¿por qué más Pablo está pidiendo? No solo para que Timoteo venga, pero dice, tráeme también a Juan Marcos. Él me es de gran ayuda en el ministerio. ¿Sabe? Hay dos cosas poderosas que aprendemos acá, de Hechos 15. Primero, el poder del perdón. Cuando el perdón es completo, realmente la unidad es restaurada. Y quiero preguntar, ¿tienes alguna amargura, rencor hacia alguien, algún hermano? ¿Sabes? Tiene algún hermano que tiene algo no resuelto en su corazón. Cuando hay el verdadero perdón, hay una unidad increíble. ¿Y sabes lo que nos hace muy unidos como discípulos? No es el hecho que no fallemos los unos con los otros. Por el contrario, como yo veo, la iglesia es perfecta. La iglesia hay problemas. Vamos a pecar, tú vas a pecar contra mí, yo voy a pecar contra ti. Pero lo que hace nuestras relaciones tan poderosas es el hecho de que podemos alcanzar el perdón juntos. Pero la segunda cosa, y eso quiero enfocar con ustedes, que aprendemos de esa historia de Juan Marcos, es que muchos pueden identificarse con Juan Marcos. Juan Marcos era el joven héroe de la iglesia en Jerusalén, hijo en la fe de Pedro, primo de Bernabé. Y su primer viaje misionero, su primera oportunidad, Juan Marcos falla. Él se acobarda y huye, y abandona a Pablo y Bernabé. Sus sueños se fueron, estaba con un corazón roto, quizás avergonzado. Pero un hombre llamado Bernabé puso los brazos alrededor de Juan Marcos y dices, ¿sabes qué? Yo creo en ti. Yo te voy a restaurar. Y con el pasar de los años, mira eso, no solo los sueños de Juan Marcos fueron restaurados, pero ahora él sería uno de los discípulos más cercanos de Pablo. Pablo muere a principios de 67 después de Cristo. Y entonces Juan Marcos escribe el primer evangelio, conocido como el Evangelio de Marcos. Y él escribió ese evangelio a finales de los años 60 y a inicio de los años 70 más o menos, que él escribió ese evangelio. Y más o menos en 80 después de Cristo, Juan Marcos en Egipto, en la ciudad de Alejandría, él es martirizado por el evangelio. ¿Sabe? En la situación allá atrás que leímos en Hechos 15, no era algo doctrinario, era algo de opinión. ¿Quién estaba correcto ahí? ¿Pablo o Bernabé? ¿Pablo de querer llevar a alguien fuerte para la misión? ¿O Bernabé de restaurar a Juan Marcos? ¿Quién estaba correcto ahí? La pregunta, ¿no? ¿Cuál de los dos está correcto? La respuesta es que los dos están correctos. ¿Sabe? Pablo estaba correcto cuanto a su equipo misionero necesitar de personas fuertes espiritualmente. No voy a llevar a Juan Marcos, nos abandonó, voy a llevar a Silas el profeta. Pero también Bernabé estaba correcto en el sentido de que cualquier persona puede cambiar.
Y Bernabé ayudó a Juan Marcos a recuperarse espiritualmente y recibió una segunda chance. ¿Está conmigo, hermanos? Quiero animar, en el mensaje, en la vida de Juan Marcos, encontramos un mensaje de esperanza. Esperanza para todos que hemos fallado, como decimos. Para todos que nos ha dado una oportunidad y hemos fallado grandemente. Esperanza para los de corazón roto. Esperanza para algunos que quizás han dejado de soñar. ¿Sabe, hermanos? Yo quiero inspirar, ¿no? a tener esa misma fe de Juan Marcos y entender que Dios te quiere dar esperanza. En ese capítulo miramos problemas en la iglesia, tanto doctrinarios, que es una área de opinión, como áreas de opinión como de Bernabé y Pablo. Y nosotros podemos tener opiniones diferentes, no tenemos que concordar con todo, y ni concordamos con todo, amén. Pero al fin del día, muchas áreas de opinión es quién está correcto. Mi opinión es mejor que la tuya. Los dos están correctos, de unas ciertas perspectivas diferentes. Pero yo quiero animar, hermanos, que los problemas en la iglesia se resuelven con perfecta unidad. Primero, unidad, hermanos, del plan de salvación, de la doctrina, de la verdad. Eso no es una cuestión de opinión, amén. Y también estarmos totalmente unidos los unos con los otros. Y tú vas a ver la próxima semana el inicio del segundo viaje misionero de Pablo. Va a llegar a una provincia romana. Entonces ya saben el equipo misionero de Pablo ahora. Pablo, Silas, tú vas a mirar que vas a tener un nuevo miembro ahí. Y tenemos a Pablo, Silas y Lucas, que escribió el Evangelio, que escribió Hechos. Amén. Entonces Pablo, Lucas, Silas y el otro no voy a decir, porque tú vas a descubrir en la próxima semana. Y así, hermanos, si la iglesia tiene problemas, sin duda, pero con escrituras, con sabiduría, amén, con mucha oración y amor, siempre vamos a encontrar la solución para cualquier problema en la iglesia, y para Dios sea la gloria, amén.